Buenos días, mi nombre es Cristian Saravia y soy profesor de Historia del Perú. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la cultura Paracas. La cultura Paracas significa tormenta de arena o gente de frente ancha y se ubicó en un periodo llamado el formativo final. En esa época la cultura chavín se encontraba ya en decadencia. Vamos a hablar acerca de la cultura Paracas y vamos a entender acerca de su sociedad y su política. Por ejemplo, la cultura Paracas tenía un estado teocrático, es decir, había una élite sacerdotal que dirigía el culto a los diferentes dioses. Sobre la cultura Paracas también se menciona de que hubieron pequeños conflictos, pequeños enfrentamientos, y el motivo de ello fueron las tierras de cultivo. Es decir, los Paracas buscaban y luchaban por tener mejores tierras, tierras más fértiles, y también luchaban por tener el control de los ríos, el dominio del agua, para poder desarrollar una de sus principales actividades, que fue la agricultura. Ahora, sobre la cultura Paracas, recordemos que los sacerdotes que gobernaban en Paracas también tenían rasgos militares. Era una élite sacerdotal, militar, guerrera. Los sacerdotes que tenían rasgos militares desarrollaban y dirigían también estos cultos religiosos y a su vez las guerras. Pero en la base social se encontraban los ayllus, integrado por campesinos, pescadores y artesanos, que trabajaban y daban ofrendas, tributos para este estado teocrático militar. Recordemos que la cultura Paracas desarrollaba buenas técnicas de irrigación avanzada, controlaban los ríos para poder desarrollar la agricultura en zonas un poco desérticas. La ubicación geográfica de los Paracas. Los Paracas se ubicaron en el departamento de Ica, cerca de lo que es el Cerro Colorado. Sobre la cultura Paracas, la persona que hace el estudio es el arqueólogo peruano Julio César Tello. Ahora, la cultura Paracas, aparte de ser estudiada por Tello, también es estudiada por Toribio Mejía Césped. Son los dos principales investigadores de Paracas. Tello, cuando estudió la cultura Paracas, dividió la cultura Paracas de acuerdo a dos etapas o dos periodos: la época llamada Paracas Cavernas y la época llamada Paracas Necrópolis. Julio César Tello principalmente analiza la época Paracas Cavernas. Paracas Necrópolis, esa fase es encontrada por Toribio Mejía Césped. Ahora, ¿por qué a la primera fase le llamaron Paracas Cavernas? La primera fase, llamada Paracas Cavernas, se llamó así por la forma de tumbas que tenían ellos. Acá tenemos la superficie y tenemos los entierros que tenían ellos. Eran fosas subterráneas que tenían la semejanza al útero de una mujer, donde se estaba formando pues poco a poco la vida. Entonces esto se asemeja a una parte de la mujer donde se forma la vida, dando a entender que los Paracas, cuando mueren, regresan al cuerpo de la madre, en este caso sería la madre tierra o la Pachamama, para volver a nacer. Ese era el significado de esa forma de tumbas. En Paracas Necrópolis, la palabra necrópolis significa ciudad de muertos, y hace referencia a que en esta forma de tumba de Paracas se enterraban a las momias de manera casi lineal, como si fueran pequeñas viviendas, en cuartos, habitaciones. En Paracas Cavernas, posiblemente, la forma de entierro era para el sector popular, y en Paracas Necrópolis, la forma de entierro era para la aristocracia, para la clase alta. Ahora, ¿cuáles son sus centros administrativos? En Paracas Cavernas, Tajahuana fue su centro administrativo, considerado capital de esta época de Paracas. Y Topará fue considerado la capital o centro administrativo de la época Paracas Necrópolis. Influencias religiosas. En Paracas Cavernas hay una influencia todavía de la cultura chavín. Si bien el fenómeno del niño afectó a Chavín, pero todavía hay ciertos rezagos de Chavín que se ven en la cultura Paracas Cavernas. Y esta influencia se ve en el culto a un animal sagrado de Chavín, que es el felino. Los Paracas también adoran al felino. En Paracas Necrópolis, acá hay otro tipo de culto. Ya no se adora tanto al felino, sino a las aves, a los peces, a las flores. Y acá vemos que en Paracas Necrópolis ya se perdió la influencia de Chavín. Más bien va a influenciar esta época a una futura cultura, que es la cultura Nazca. Lo más importante en Paracas a nivel cultural son los famosos fardos funerarios, o mantos finos de Paracas. En los fardos funerarios de Paracas se envolvían los cuerpos de las personas que ya no estaban en esta vida en posición fetal. ¿Y por qué lo hacían en posición fetal? Porque ellos creían en la otra vida, en el más allá,
en la vida después de la muerte. Entonces, cuando son enterrados, ellos creen que van a volver a nacer. Ahora, vamos a ver también acá la cerámica de Paracas. En la cerámica Paracas, ellos como tienen dos etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, cada etapa tiene su característica en cerámica. En Paracas Cavernas, por ejemplo, la cerámica era pictórica, polícroma, gran cantidad de colores, y tenía rasgos de felinos. Recordemos que esto es una influencia de la cultura chavín, el culto al jaguar, por ejemplo. Y la cerámica era post-cocción, es decir, después de endurecer la cerámica, recién le introducían los colores. La siguiente etapa de Paracas Necrópolis tiene otro tipo de cerámica. Acá la cerámica generalmente es monócroma, casi un solo color se maneja. Y representa acá aves, peces, seres humanos. Acá ya se perdió la influencia de chavín. Y acá la cerámica es precocción, es decir, primero pintan la cerámica y luego lo endurecen en el fuego. Vamos a hablar también de la textilería de la cultura Paracas. La cultura Paracas utilizaba su textilería para envolver los cuerpos de sus momias, los llamados fardos funerarios. Los mantos de Paracas eran muy finos, y en las escenas se observaban a felinos antropomorfos, se observaban a serpientes, aves y seres mitológicos. Es decir, la textilería Paracas era un elemento para poder difundir su forma de ver el universo, su cosmovisión andina. Para desarrollar esta textilería utilizaban lana de camélidos, algodón, cabello humano y fibras de oro y de plata, desarrollando los mantos más finos del Perú antiguo. Y estos mantos principalmente eran para usos ceremoniales. Ahora vamos a ver la famosa medicina Paracas. Esto es lo que asombra bastante a los arqueólogos en la actualidad. Las famosas trepanaciones craneanas. En la época de Paracas Cavernas se desarrollaban este tipo de cirugías andinas de manera artesanal, utilizando instrumentos en base a piedra y a metal como el bronce y un bisturí también hecho de bronce. Ellos raspaban el hueso del cráneo para hacerle un orificio y tratar de hacerle intervenciones quirúrgicas a los pacientes de Paracas, posiblemente algunos guerreros con golpes en la cabeza, generándoles tumores internos. Los cirujanos Paracas a veces se utilizaban esta técnica en varias ocasiones en un mismo paciente. Por eso se han encontrado cráneos que tienen 2 agujeros, 3, hasta 4 agujeros. Julio César Tella llegaba a la conclusión de que estos pacientes luego se mantenían con vida, es decir, los pacientes no fallecían después de las intervenciones, se mantenían todavía con vida. Y esto es un ejemplo claro del avance en la cirugía de la cultura Paracas. Vamos a ver también acá las deformaciones craneanas. Esto es algo muy característico de los Paracas. Los Paracas tenían una costumbre. Ellos se deformaban los cráneos con el objetivo de diferenciarse en la sociedad. Es decir, si un habitante Paracas tenía un cráneo muy alargado, significaba que era de estatus superior, o sea, de clase alta. Y esto da a entender también el nombre de Paracas, que significa gente de frente ancha. ¿Y cómo lo hacían? Desde muy temprana edad, los hombres Paracas a sus hijos les envolvían, les ajustaban sus huesos de sus cráneos con 2 tablillas de extremo a extremo, y con sogas iban ajustando este hueso del cráneo para que se vaya alargando. Y las conclusiones eran estas. Los cráneos quedaban totalmente alargados de manera horizontal o de manera vertical. Esto para diferenciarse en la sociedad. Se toma en cuenta que las deformaciones craneanas, si bien deformaban el cráneo y por dentro también el cerebro, no afectaban a la inteligencia. Ahora, ¿cómo llegó a su final la cultura Paracas? La cultura Paracas llega a su final porque generan cambios climáticos en el Perú en ese periodo que traen como consecuencia crisis agrícolas, sequías, escasez de alimento, y todo esto producido también por el fenómeno del Niño. Esto va a generar que los centros administrativos de Paracas poco a poco van a ser abandonados y en conclusión, Paracas va a empezar a dar origen a una futura cultura en ese mismo territorio, que es la cultura nazca. Muy bien, eso sería todo. Mi nombre es Cristian Saravia, profesor de Historia del Perú.